Continuamos, ¿vale? Ya tenemos una hora de programa. Vamos con el último tema. Interesante resumen de lo que ha acontecido en El Salvador en el 2025. En el 2025, con respecto a la salud, pues ha existido una reforma para reforzar la atención primaria con el apoyo de World Bank. Se aprobó un plan de 5 años, el PROMAS, ¿vale? Destinado a mejorar servicios de salud, equipamiento, diagnóstico y atención en zonas vulnerables. La nueva estrategia de prevención y promoción de salud en el 2025 se lanzó una política conjunta entre universidades municipales y el sector salud para formar profesionales, promover estilos de vida saludables y mejorar la salud pública. Pero también hay recortes. El presupuesto de salud del año 2025 fue reducido, lo que generó eliminación de plazas en hospitales públicos y limitaciones en atención, sobre todo en zonas rurales. La importancia puesta por fortalecer la atención primaria y la prevención puede mejorar el acceso de la salud. Sin embargo, los recortes presupuestarios y la eliminación de las plazas personales ponen en riesgo la cobertura y calidad del sistema sanitario, especialmente para comunidades más desfavorecidas. Ahí lo tenemos en pantalla. Más o menos esto es lo que nos dice la inteligencia artificial sobre los temas más importantes que se han venido surgiendo en El Salvador. El World Bank to Strengthen Healthcare en El Salvador y también la Organización Panamericana de la Salud son datos que nos ha traído hoy la inteligencia artificial y El Salvador Now. Vale, esto es más o menos de las fuentes, vamos a decirlas también. Las fuentes está El Salvador Now, la Demócrata, Europa Press, El Economista, el Banco Mundial, la organización o la OPS, ¿vale? El Salvador Rai en English, El Economista S, Prensa Latina, Swiss, El Salvador Now y la Prensa Gráfica, Infobae y muchas otras más. Europa Press, una de las importantes a nivel internacional. Los temas. Como ven, la parte de, bueno, no sé, esto se ha visto también en cuestión de, no sé si fue reforma, para esto sí que me gustaría que me aclararan esta parte. Lo último que se me viene en mente es sobre una aplicación en el cual una especie de médico de cabecera pues te receta, es más efectiva. ¿Cómo es esta parte? Esta parte creo que es muy positiva. No sé si está funcionando actualmente. Había como un rango hasta de 0 a 30 años aproximadamente. No lo sé. Aquí sí me gustaría a ustedes que viven en El Salvador que nos comentaran sobre ese tema. Creo que también es importante porque tras de eso, obviamente hay que aprovechar tecnología, hay que aprovechar la ciencia para hacerlo más eficaz y más eficiente a la hora de dar resultados. Pero bien, hay un trabajo médico atrás, hay un trabajo de personal de salud que se ha quedado sin trabajo. Puede ser por esta situación. ¿Cómo está la cosa, Janet? Si nos puedes comentar un poco. Solo voy a establecer un contexto antes de mencionar al doctor SB. Lo que pasa es que a raíz de la pandemia, el colegio médico o el sector médico del país, ustedes se acuerdan que íbamos escalonados, se cerró, hubo la cuarentena. En ese momento el sector médico empezó a dar boletines médicos, científicos, que de alguna medida desacreditaban lo que decía el gobierno o lo que decía el Estado en ese momento. Esto llevó, bueno, empezaron con el caso de los médicos fallecidos por la pandemia, que al final las ONGs contabilizaron 192 médicos fallecidos, se establecieron tres sentencias de la Corte Suprema de Justicia para saber cómo habían muerto, bajo qué causas, y el gobierno prometió un seguro de $22,000 para cada médico. Hasta el momento no se sabe. ¿Por qué? Primero, porque luego se disolvió la Corte Suprema de Justicia y luego vino una riña, no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad?, entre médicos y el gobierno. Entonces, esta situación hizo que algunos, bueno, hubo una estudiante de medicina que se suicidó, los estudiantes de medicina que estaban en el Hospital Rosales también hicieron una protesta y desde ahí el gobierno pues entró en una franca batalla, ¿verdad?, contra el sector médico de este país. Es así como se dan algunas reformas y es así como se deja de lado a los médicos. Se hizo una convocatoria para que médicos internacionales vinieran a trabajar al país. Se quitaron las clínicas comunales, que era el tercer nivel, el primer nivel que se tenía en salud, y también se quitó la parte de Ciudad Mujer, que era la que atendía a las mujeres. Entonces,
con todo este panorama y debido a la posición del Colegio Médico, que fue contundente en cuanto a sus declaraciones de cifras y datos que se mostraban en la pandemia, que luego de esto, lo que pasa es que vino una reserva total de datos, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que por 7 años se ha reservado estos datos. Entonces, todo esto fue lo que propició que a estas alturas, hace 9 años, los gobiernos anteriores aprobaron la remodelación del Hospital Rosales, maternidad y algunos hospitales que se tenían que haber hecho en el gobierno de Sánchez Serén, pero ya no los concluyó y pasaron a la nueva administración. Esos son los que se están entregando ahora y esos son los que se están tratando. No existió una reforma como tal de salud, pero sí yo tengo el comunicado de ALAMES, donde ALAMES y el Foro Nacional de Salud aseguran que se está desvirtualizando la humanización de la salud, ¿verdad? Y entrando ya a lo que es la privatización de la salud. Es así como llega este año la presentación de la aplicación para teléfonos de Doctor SB, ¿verdad? Tratando de gestionar la deuda, la mora que existe en cuanto a operaciones, en cuanto a asistencia de salud. También existen algunas denuncias en cuanto a medicamentos que no están en algunos lugares y también para enfermedades como pues enfermedades ya graves, VIH, insuficiencia renal y todo ese tipo de enfermedades que se les ha cambiado mucho el medicamento, que antes eran originales y ahora son genéricos, lo cual está produciendo algún malestar en los pacientes. Entonces es aquí, luego de todo esto, estos 4 años que les estoy hablando, 5 años más o menos, que viene el doctor SB a tratar de dar como de atender toda esta deuda que existía. Hay operaciones que están desde hace 3 años programadas que no se han podido operar y debido a las constantes críticas del sector médico, a la forma de trabajar de este gobierno que ellos aseguran que es un poco improvisada, entonces se ha tenido que pues sacar a especialistas porque vino una normativa que decía que no podían estar en clínicas privadas y en el Estado. Entonces muchos especialistas lo que optaron fue quedarse con su clínica privada, ¿verdad? Usted sabe que una especialización pues es mucho más cara, necesita más espera y son enfermedades ya más crónicas. Entonces se hizo un llamado internacional para que vinieran médicos, pero los sueldos en realidad no eran tan competitivos. Entonces es aquí donde este año se lanza el doctor SB, que si bien ha tenido una buena aceptación, los hospitales se miran menos descongestionados, porque se supone que el doctor SB es para atender a enfermedades más generales. Ya creo que hay cifras de cuánto se ha atendido en estos días, pero lo que sí existe pues es una mora, ¿verdad? En cuanto a enfermedades especializadas, se ha centralizado todo en San Salvador y como bien dice inteligencia artificial, allá por la Unión, por Morazán, pues todavía cuesta. Tienen que venir de Sonsonate a pasar consulta al Blue en el caso de los menores, porque no se puede atender en otros centros hospitalarios. Igual el caso de la insuficiencia, el VIH, todas estas enfermedades que siempre, yo creo que desde que ustedes están por allá por Italia, ¿verdad? O en España, pues los hospitales especializados empezaban en el centro de San Salvador. Interesante. Entonces, lo que trato de entender, Janet, entonces, ¿esta es una especie de chatbot que te va diciendo o hay un médico tras esto que te está dando información, que te deja, por ejemplo, un trabajo back office, por decirlo así, del médico? ¿Cómo es esa situación entonces, Janet? Dice que es una plataforma de telemedicina gratuita. De consultas médicas con videollamadas con asistencia de inteligencia artificial y con recetas en QR, con un expediente unificado en medicinas disponible para todas las edades, actualmente en la fase hasta 17 años. La atención básica y diagnóstico de enfermedades comunes y prevención. Esto es para los que tienen un salario entre 509 y $1,500 al mes. Entre 500 y 1,000, pero ¿y el que gana el salario mínimo? Exacto. ¿Qué pasa con esa? Esas son las dudas. Recuérdense que acá el seguro es para los que tengan un trabajo fijo. Y lo que pasa es que ahora aquí en El Salvador la modalidad que se está haciendo que son contratos anuales. Pero una pregunta, Janet, es que ya me has abierto aquí la serie de preguntas. Entonces, es un medio nacional, es decir, que no es necesario que tú cotices
ni nada, simplemente es de la salud pública, ¿no? O sea que aquí cualquier persona podría ser atendido por este sistema, esté o no esté trabajando, esté donde esté, etcétera, etcétera, Janet. ¿Cómo es esto? Dice que para enfermedades básicas es gratuito. Para enfermedades básicas. Entonces, ¿es un modelo privatizado? ¿Tiene Mire, según lo algún costo para algún posible que paciente? Ajá, según lo que dice Alames, es ya el principio de una privatización donde usted se acuerda que antes estaba bienestar magisterial, seguro social y la Infosalud, ¿vea? Pero eran diferentes instancias. Infosalud y las unidades de salud eran para personas que no cotizaban, o sea, era de forma gratuita, que antes se tenían unas cuotas y de esas se quitaron, pero en este momento se ha unificado junto al seguro social y junto a los sistemas médicos. Todos los sistemas se prestan cosas, se dan cosas, entonces por eso las instituciones o los organismos o las ONGs o las organizaciones de la sociedad civil dicen que ya es el principio de la privatización. Interesante, interesante. Claro. Bueno, Eric, claro, sí, sí, dime, uh, dilo. mira, yo quiero agregar algo sobre el tema que está abordando Janet. Fíjate que el incremento en el presupuesto del 2026, el incremento obedece a obedece a un 12.3% de incremento. Estamos hablando de que el sector de salud va a gozar de 1.325 millones de asignación presupuestaria para operar durante el año 2026. Aquí viene el dato que no logro entender. Se van a destinar 86.6 millones precisamente a la telemedicina y solamente un 63.4 millones van a ser asignados al Hospital Bloom. Otros hospitales de otras categorías están por abajo de los 50 millones. Imagínate cómo podemos sacar un análisis real cuando estamos hablando de 1.325 millones y la apuesta en este caso es mucho más elevado a la telemedicina que a las infraestructuras hospitalarias ya establecidas. Era lo que yo te mencionaba antes, la cooperación italiana está muy comprometida precisamente con la funcionalidad del Hospital Bloom. No sé cuánto de estos 63 millones que va a asignar la cooperación italiana va a ir destinada al Hospital Bloom. Estos son los datos numéricos que tenemos para el año 2026. El incremento, como se decía, de la telemedicina a través de la inteligencia artificial. Y en cuanto a la pregunta que hizo Eric sobre si van a ser médicos atendiendo, en información oficial dice que va a ser Google y Gemini. Claro, inteligencia artificial, atrás, no un médico. Me gustaría, ya que tenemos de nuevo con nosotros a Milcar, estamos hablando sobre el tema salud, ¿no? ¿Cómo es que se llama la aplicación? Salud SB. ¿Sí? Doctor. Perdón, doctor, vale. He preguntado a Janet, que nos trae mucha información con respecto a esto, y también JC, que nos ha adelantado muchas. Amílcar, ¿cómo ves esta parte? Porque se va a invertir, lo decía antes JC, dando por rubro, según que, por ejemplo, el Hospital Bloom decía tantos millones. Ahora, en el 2026, van a ir, no sé si 86 millones dijiste, con respecto a la 86. Telemedicina. Entonces, y entraron muchas preguntas que le hacía yo a Janet, ¿no? Porque ella tiene ahí la información a la mano. Era qué gente va a ser atendida toda la gente sin necesidad de aportar a la seguridad social. No importa, vamos, o sea, que como es nacional, se entendería que cualquier persona puede ir y ser atendido bajo esta nueva plataforma. Entonces,
Y la otra pregunta era si va a estar un médico detrás de todo esto o va a ser una inteligencia artificial que va a estar. Según entiendo, Janet nos ha comentado de que ahora mismo, justo que estabas ingresando de nuevo, Milcar, era el hecho de que sí que va a ser la IA que va a estar detrás de todo esto como atención primaria y de prevención. Entonces, posteriormente sí que va a tener un precio, entiendo, Janet, más o menos ahora está, creo, buscando información, si es que existe, de esto, de que va a tener algún costo posterior dependiendo el nivel de gravedad de la situación en salud. Amílcar, ¿tú cómo ves esto? Mira, en el tema de salud, obviamente podemos ver cómo se está trabajando la parte de infraestructura. Ya está en según lo que entiendo, un 90% el nuevo Hospital Rosales. También se está trabajando el Hospital de Nejapa y se han inaugurado algunas partes en otros hospitales en especialidades. Pero algo de lo que no se habla mucho es del desabastecimiento de medicamentos. Para el semestre pasado, solamente en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social se hablaba de 29 medicamentos que no estaban para que los pacientes los pudieran obtener por parte del Seguro Social. Ahora, ¿cuál es el problema? Tú consultas con un médico, ya sea de manera presencial o de manera virtual, pero ¿qué pasa? Ese médico te va a recetar medicina, te va a recetar medicamentos. ¿Y qué pasa cuando vas a la farmacia de las instituciones gubernamentales en el tema de salud? No encontrás esos medicamentos. Entonces, el tema no es solo quién te atiende o quién no te atiende, sino que el tema también tiene que ver con el paso siguiente después de que te atienden. Porque espero yo que esos 29 medicamentos que hasta por el mes de agosto todavía no se tenían cubiertos en el Seguro Social, ahora ya finalizando este año ya se tengan cubiertos, porque si no, pues la gente se seguirá quejando de que en las farmacias de los hospitales no encuentran medicamentos. ¿Y qué es lo que hace el médico o qué es lo que hace el encargado de la farmacia del hospital o de la unidad de salud? Te manda a comprar a una farmacia privada, donde los costos obviamente se elevan y donde a lo mejor tampoco lo tengan, ¿verdad? Y esto incrementa el costo de la canasta básica de la cual hablábamos anteriormente, cuando vos tenés una serie de medicamentos que no te los dan en el hospital, sino que los tenés que ir a comprar a una farmacia particular. Eso con el tema de desabastecimiento, que no sé si ya lo habían tocado, pero que si no, pues yo hago énfasis en eso, que en este momento el sistema público de salud está adoleciendo de desabastecimiento en cuanto a medicinas se refiere. Lo otro, y que se especula mucho que para el año 2026 se termine de hacer, es la unión del sistema nacional hospitalario con el seguro social, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con salud en uno solo. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa esto para el trabajador sobre todo? Que aquel que cotiza al Seguro Social se estaría echando sobre sus hombros también el sistema hospitalario nacional. Al que cotiza con el Seguro Social le descuentan un porcentaje de su salario cada mes. Y si estamos hablando de que el Seguro Social, el sistema hospitalario nacional y todo lo que compone la red de salud en El Salvador se hacen uno solo, entonces lo que está cotizando el trabajador ya no solo será para el Seguro Social, sino que también será para sostener el sistema hospitalario a nivel nacional, la red de hospitales públicos. ¿Qué significa esto? Que podría acarrear diferentes problemas, ¿verdad? O podría beneficiar a unos y desfavorecer a otros. Lo que pues siempre va a suceder es que al trabajador se le va a cargar más sobre sus hombros en cuanto a la responsabilidad social que se tiene. Eso. Y lo otro sobre
la nueva forma en cuanto a la inteligencia artificial que permite en este rubro, pues yo lo veo un paso hacia el futuro, fíjate, pero teniendo en cuenta que la inteligencia artificial tiene sus limitantes, sobre todo en el tema de salud, y teniendo en cuenta también lo que hablábamos anteriormente. Tenemos una brecha digital bastante amplia en nuestro país. Los accesos, los accesos a los servicios de tecnologías no están para todas las personas. Y el hecho de que no tengamos una alfabetización mediática en El Salvador con toda la población genera, vamos a decirlo así, genera desigualdad. No es lo mismo a alguien que tenga un smartphone y solo pueda hacer llamadas o usar redes, a que pueda entrar a una aplicación y a que pueda utilizar esa aplicación de una manera que sea eficaz. La alfabetización mediática aquí hace falta. Nuestros abuelos, nuestras mamás, nuestros papás todavía no tienen la suficiente alfabetización mediática. Óigase bien, no estoy hablando de solo leer y escribir, sino que utilizar bien un teléfono celular para poder hacer un pago en el banco, pagar servicios básicos, meterse a una aplicación como de Doctor SB, etcétera, etcétera. Entonces, me parece bien, un paso importante hacia el futuro, pero sobre esto, paralelamente, habría que trabajar la alfabetización mediática en todos los sectores, así como antes había una campaña de alfabetización para leer y escribir, hoy tendría que haber una campaña de alfabetización para poder utilizar de manera eficiente un celular para los aspectos básicos en los cuales el gobierno quiere entrar de manera virtual, sobre todo en el tema de salud. Me parece importante. Me llama la atención esa fusión que dices entre la parte nacional o la parte pública de la salud con la parte de la seguridad social. Aquí cabe la pregunta, tú decías, ¿quién va a soportar qué? Porque entonces el Estado tendría que emitir o invertir mucho dinero en esta situación, dependiendo de obviamente de la salud, de la cartera de salud. ¿A qué me refiero? De que en el próximo presupuesto, entonces, si para el 2025 ha sido reducido, ¿cómo entender eso de que en el 2026 y con esta nueva aplicación también absorbería esa parte? Entonces, y la seguridad social, ¿cuánto soporta? ¿Cuánto está capacitado para poder atender todos estos casos? Porque estamos hablando de que si bien es cierto, ¿cuántas personas cotizan en El Salvador? Estamos hablando de que 300,000 personas como mucho, por ahí. Y la parte nacional, obviamente, de todas las personas que no pueden pagar un seguro de vida o un seguro de salud, perdón, o la seguridad social, que son autónomos, que no pueden cotizar, también es mayor, entendería yo. Estamos hablando de 8 millones, de 7 millones en El Salvador que pueden utilizar el sistema, en pocas palabras, ¿no? Y sobre medicina primaria, la atención primaria. Entonces, el Estado está muy comprometido con esta aplicación al final, porque van a necesitar invertir mucho dinero en esto, pero si estamos viendo una reducción, esperemos que bueno, no sé, los presupuestos ya fueron presentados para el año 2026 en septiembre, entiendo. Ahora mismo no tengo yo el dato, la información. Si ustedes lo tienen, si nos podrían decir en una comparativa. Es de 1,325 millones de dólares. 1.325 millones de dólares. ¿Y el año pasado de cuánto era? Era de 155.4 millones. 1.055 y 1.100. Bueno, pues hay un aumento entonces. Hay un aumento. Lo único es lo que está diciendo el caso de Amílcar. Aquí se manejaba MinSal, que eran las personas no aseguradas, que era el sistema gratuito. MinSal administraba 30 hospitales con una asignación de cerca del 6.8% del presupuesto del PIB. Ahora, con la fusión, que el Seguro Social tiene un
7.5% de las personas que trabajan. Entonces, aquí es donde las personas, está la duda. El ministro ha negado que existe una fusión, pero lo que sí estamos viendo es que se están ocupando hospitales del Seguro Social, como en el caso de los enfermos por COVID, se ocupó, bueno, en el caso del Hospital de El Salvador le hizo un préstamo al Hospital General del ID de cerca de $25 millones que nunca se reembolsaron. Entonces, aquí es donde entra la duda, lo que dice Amílcar. En El Salvador el trabajo las personas que están empleadas ahora con prestaciones, con seguros sociales, se está reduciendo. Y estas personas van a soportar el cargo de estos 30 hospitales de la red nacional. Aparte, se ha quitado el sistema que era para la mujer, ¿verdad? Que era el caso de Ciudad Mujer, que atendía el tema de las mujeres, que eso se quitó y ya no está en el presupuesto. Y el caso de personas con VIH, el caso de personas de la diversidad sexual. Bueno, dicen en algunas denuncias que antes en las unidades de salud hasta condones habían, ahora pues ni eso hay. Entonces ahí es donde está la duda, ¿verdad? Si muchas personas de El Salvador se están yendo porque no encuentran trabajo, el trabajo está siendo menos accesible, pues, entonces resistirá tanto esto, vamos a estirar tanto la cobertura de los que trabajan y vamos a alcanzar a atender, y no solo atender, es un derecho, es enfermedades terminales y todos estos casos de enfermedades crónicas, se va a poder atender, o sea, que Mini va a poder recetar a personas con enfermedades graves, ahí es donde está la situación, porque según el documento presentado, el médico SB dice que va a poder dar 4 servicios, que es el diagnóstico y la receta. Pero como digo, en algunos casos supongo yo que Gemini no podrá hacer. Dice que va a dar diagnóstico, consulta médica, recetas, farmacia del sistema público, medicamentos sin costo, imágenes diagnósticas, exámenes de laboratorio y atención en salud mental. Bueno, me he puesto a pensar porque, claro, lo que dicen ustedes con respecto a la parte de la administración de fondos de pensiones también, porque una parte cotiza a la salud y la otra pues es para la jubilación. Lo voy a dejar en de las AFPs. Entonces, el tiempo se nos ha ido volando, sí que me quedo yo picado con tanta información. Ha sido un gusto, la verdad, tener a Janet, tener a Amílcar, a JS, a JC, la voz de la minuta, en este podcast resumen del SB y lo que esperaríamos que se viene para el próximo año. Ya desde ya, pues, el abrazo enorme de las fiestas de fin de año, que ya se vienen enseguida, estamos a casi a medio mes, casi finalizando. Perdón, pues que se venga aún mejor El Salvador. Sí, JC, ¿ibas a decir algo? Perdón, Eric, yo te quería proponer algo. Hay temas muy puntuales que quizás no se tocan así como temáticas generales, pero que sí han tenido mucha repercusión en nuestro país. Hablamos del tema de los encarcelados por persecución política y como caso específico la abogada Ruth López y también Enrique Anaya. Y también otro tema es el hecho de la reelección presidencial indefinida, que este año también pues, la Asamblea Legislativa lo aprobó. 6 años para la presidencia, eliminar segunda vuelta y que en el 2027 habrá elecciones. Yo quisiera que, si se puede, Eric, hacer un programa especial hablando de 3 temas específicos que fueron como los más mediáticos en El Salvador, que ha sido esto de la reelección, lo de la persecución política con Ruth López y Enrique Anaya, y lo otro, hablar del estado de excepción, que me parece que también tiene que ver con persecución a ONG, también con la ley que se dio del 30% sobre donaciones, etcétera, etcétera. De lo más mediático.
Vale, sí, toma la palabra Amílcar, cuenta con ello. Solo quedaría, mejor dicho, pues ver cuándo lo podemos hacer sin ningún problema. Así que están invitadas, Janet también, JC. Creo que no escuchó esta última parte, una propuesta de Amílcar para un programa especial sobre temas relevantes también en cuanto a la parte mediática, ¿vale? Pero más que mediática, realidad de El Salvador como resumen, ¿vale? Sí que lo estaremos haciendo, ya está el compromiso con Amílcar JC, así que quedas tú con él con respecto al día, a la hora, para podernos establecer conexión. Así es que yo voy finalizando porque ya tenemos hora y media, así que nos va el tiempo. Hay mucho tema, pero sí que vamos a seguir en esto. Muchas gracias a todos los que escucharon el podcast de La Minuta. Tenemos los invitados especiales, Amílcar Durán, Janet Estrada, JC, la voz de La Minuta, JS, que se reponga y pues aquí estamos. Así que nada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo y nos escuchamos pronto. Yo creo que este podcast se va a ir en 3 etapas por rubro, porque vamos, 30 minutos cada uno, más o menos. Muchas gracias, chicos, chicas. Feliz año para todos y bendiciones. Que venga un mejor El Salvador. Eso es. Abrazo. Bueno, pues nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias.